Bienvenidos a un podcast a colores. En el podcast de hoy vamos a tratar un tema que nos ha tocado a todos ya hace un año desde que se presentó este COVID y quiero tratar el tema de qué lecciones nos ha dejado esta pandemia. Para el día de hoy tenemos un invitado, para mí me siento afortunada de que esté con nosotros. Se trata de Jorge Carriel Mansilla, es el doctor especialista en medicina interna, subdirector médico en el Hospital de Emergencias de Enfermera Sendal. También ocupó cargos en el Instituto Nacional de Seguridad Social en Ecuador y también trabajó en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación a este programa. Antes de que intervenga, quiero también manifestarle mi admiración porque para esta entrevista me puse a investigar un poco más de usted y he visto que además de estar aquí al frente, en primera línea luchando contra el COVID en Madrid, también ha colaborado mucho con Ecuador. Me llamaba muchísima la atención que usted está como muy activo en charlas, en formaciones y sobre todo un estudio, a lo mejor me equivoco, pero es el único estudio que se ha visto sobre el COVID-EC. Yo no sé mucho de medicina, pero según estuve mirando es un estudio muy importante que seguro ha servido de mucho a los médicos en Ecuador para poder ver los perfiles y ver qué tratamiento les pueden administrar a los pacientes, sobre todo en Guayaquil, que fue una de las zonas más afectadas con esta pandemia. Y además que es un proyecto en el que ha participado que sin financiación de ningún tipo, o sea, ha sido algo altruista. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y por favor, quiero saber su perspectiva de qué lecciones nos deja esta pandemia. Gracias. Bueno, lo primero, Fernando, agradecerle por su invitación y por toda la investigación que ha realizado respecto a mi trayectoria, que pues yo creo que no es ninguna trayectoria espectacular. Si tengo alguna virtud, yo creo que es la de ser muy trabajador, pero como siempre digo, aquí hay gente brillante. Aquí en Ecuador hay gente brillante que puede hacer lo que hago e incluso lo puede hacer mejor, y puede haber gente que hace todavía más cosas. Entonces, pues le agradezco de verdad la invitación y bueno, hablando del tema del estudio en Ecuador que ha mencionado, el estudio forma parte de un proyecto que se llama COVID-EC. Y a raíz de la primera ola de pandemia que hubo en Ecuador, juntamos a un grupo de investigadores, que en total somos más de 30 investigadores de la ciudad de Guayaquil. Todos somos médicos de distintos perfiles. Hay médicos de terapia intensiva, cardiólogos, médicos digestivos, médicos de urgencias, médicos internistas, etcétera. Y a través de los contactos, de la red de contactos, pues se pudo montar una cohorte clínica para intentar determinar cuáles eran las características clínicas de los pacientes atendidos por COVID en Ecuador. Y gracias a esa cohorte, que al final incluye casi 800 pacientes, pues hemos podido sacar algunas publicaciones que nos ayudan a responder dudas clínicas, ¿no? Esto, como bien ha mencionado, ha sido un proyecto sin financiación. Tenemos el patrocinio de la Universidad Católica, pero es un patrocinio no financiado, es un patrocinio respecto al respaldo académico que necesitamos para poder sacar estas publicaciones adelante. Y la primera lección, ya retomando el tema de su pregunta, la primera lección que nos deja esta pandemia es justamente una lección de solidaridad. Es lo que yo he podido ver junto a mis compañeros. Me refiero a mis compañeros los médicos en general. El proyecto COVID-EC es un ejemplo clarísimo de solidaridad. Es un proyecto que no ha sido financiado, que ha tomado muchísimas horas de trabajo a todos los investigadores para incluir pacientes y picar datos en bases de datos, etcétera, y que al final se ha hecho por el interés que todos tenemos y que todos teníamos en ese momento de poder descubrir esta enfermedad, de poder interpretarla mejor y de poder saber cómo manejar mejor a nuestros enfermos.
Y esa solidaridad no solo la he visto en los médicos, las enfermeras, en el personal sanitario en general, sino que también la he podido ver en la población, en los cuidados que hemos tenido todos con nuestros mayores a lo largo de todo este año, en el hecho de, por ejemplo, ayudar a gente mayor a que tenga acceso a comida, acceso a limpieza y este tipo de cosas, ¿no? Entonces ha sido un año especialmente duro, yo se lo decía antes de la entrevista, la verdad es que yo creo que hay pocas cosas buenas que nos puede dejar el año, pero dentro de las cosas buenas que nos puede dejar, la primera es la solidaridad, la segunda es el compañerismo y el aprender a trabajar en equipos, que es algo que nos ha obligado a hacer la pandemia y que para muchos que no estábamos quizás acostumbrados a trabajar en equipos multidisciplinares, pues no era lo habitual y nos ha obligado a llevar a cabo esto. Y el tercer punto así importante en cuanto a beneficio que puede haber dejado la pandemia y que quizás es el más importante de todos, es el hecho de que se ha respaldado muchísimo y se ha incentivado muchísimo la investigación científica. Investigación científica como por ejemplo la de las vacunas, que en tiempo récord, en un tiempo de 6 meses o menos, pues se ha podido estudiar en más de 40.000 personas, más de 40.000 voluntarios, el efecto de las vacunas, y así con prácticamente todo lo que engloba el COVID. Este último año calendario, ha habido un número sin precedente de publicaciones científicas respecto a otros años, no solo pues evidentemente respecto al COVID, yo me refiero al número de publicaciones totales. Ha habido un repunte de información científica importantísima y eso digamos, dado una prioridad, por lo menos a nivel de sociedad, respecto a la importancia que tiene la ciencia para poder continuar con nuestras vidas y poder retomar una normalidad, ¿no? Sí, de hecho estaba yo mirando el tema de las vacunas, porque a eso también quería que nos comentara. O sea, me he sorprendido muchísimo de las dosis que llevan administradas en España en tiempo récord. Y bueno, y también he visto el tema de Ecuador, cómo lo llevan, y la verdad es que es bastante triste, no, por no decir vergonzoso, ¿no? Yo también quería que nos transmitiera un poco, porque todavía hay gente que está, por así decirlo, en contra de las vacunas y que tiene algunos por ignorancia y otros por dejarse de llevar por lo que sale en las redes o por un meme, que eso no me parece bien. ¿Qué le podríamos transmitir a la gente para que sienta confianza de que sí, que se vacune, que es lo único a lo que nos tenemos que aferrar en este momento? Yo lo comentaba con mi gente de alrededor, que desgraciadamente me tocó pasar recién el COVID, y yo lo pensaba y decía, que la gente se niegue a vacunarse, estoy segura que si les llega a tocar y está aquí como yo en una camilla, escuchando cómo el resto de gente está enferma, y estoy seguro que en ese momento se van a arrepentir de no haberse vacunado. Entonces yo quería, usted con la ciencia en la mano que tiene, ¿cómo le podemos recomendar a esta gente que no se deje fiar por los conspiranoicos y que sí, que apoyen a este único recurso que nos podemos aferrar, que es la vacuna? A ver, la recomendación que le voy a dar no solo se aplica a la vacuna, se aplica a todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico. Vivimos en un mundo globalizado donde cualquiera, a través de una cámara, como lo estamos haciendo ahora, puede expresar una opinión, incluso llegar a expresar una opinión técnica sin tener un conocimiento técnico o científico detrás. Entonces, lo primero que hay que hacer es fiarse de fuentes que realmente son fiables. Y para eso hay personas y hay instituciones que son las que rigen, digamos, una formalidad o dan una fiabilidad respecto a las normas y a las cosas que hay que hacer. Instituciones como, por ponerle un ejemplo, la FDA en Estados Unidos, como por ejemplo la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, la Asociación de Farmacéuticos Clínicos de los Estados Unidos, las sociedades científicas en general, la Sociedad Española de Medicina Interna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estas instituciones que están formadas por personas que se dedican al ámbito científico, al ámbito técnico, son las que emiten luego un comentario
para decir si una cosa funciona, no funciona, es adecuado hacerlo o no es adecuado hacerlo. Entonces, no solo para el tema de las vacunas, sino en general para cualquier tema que tenga que ver con la administración de un medicamento o con cualquier tema que tenga que ver con el conocimiento científico, no solo de la pandemia COVID, sino de cualquier otra cosa, hay que ir a fuentes fiables. Si no, pues usted a cualquiera que sube un video en YouTube le puede creer. Y eso es lo que no puede ser. O sea, la ignorancia parte del hecho de conocer cuáles son las fuentes de las cuales se obtiene información. ¿De acuerdo? Y ya para centrar el tema de las vacunas han demostrado en general las tres que más se están utilizando en el mundo y que son las tres que se han administrado aquí, que son la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca Oxford. Estas tres vacunas han demostrado en todos sus estudios clínicos, en sus ensayos clínicos, han demostrado tener una eficacia adecuada para evitar la transmisión de virus entre personas, y ya hay estudios de vida real en países como por ejemplo Israel, que han llegado a vacunar a más del 80% de la población susceptible, donde se ha visto que el número de contagios en la población vacunal, en la población inmunizada, cae enormemente por debajo de un 5%, y donde se ha visto además que las personas que sufren COVID estando vacunadas tienen un COVID bastante menos grave que aquellos que no han recibido la inmunización. Estos ya son estudios observacionales en vida real, donde se nos certifica y se nos aclara y se nos pone en evidencia que las vacunas sirven. Entonces, las vacunas se han puesto en estudio en base a ciertos parámetros. No sé si usted lo sabe, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y la de Moderna, que son vacunas de RNA, no han sido, al igual que la vacuna de AstraZeneca y de Oxford, no ha sido valorada en niños. Entonces, los ensayos clínicos, como no han incluido niños en sus perfiles, pues no se recomienda utilizar las vacunas en niños. No quiere decir esto que si a algún niño se le administra le va a provocar un efecto adverso indeseado, peor a los que ya se conocen, o le va a provocar una reacción grave. Es simplemente que los estudios están hechos dentro de un marco para poder utilizar estas vacunas. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna de AstraZeneca? Que es una vacuna con un componente vírico que no se debe utilizar, porque en los estudios clínicos así se ha hecho o no se ha utilizado en mayores de 55 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues como el estudio está hecho dentro de estos parámetros, no se debería utilizar en este perfil de pacientes, pero no quiere decir que posteriormente, cuando se empiece a investigar si en mayores de 55 años es seguro, no se pueda utilizar. No sé si me explico. Sí. Entonces, yo creo que a día de hoy el mensaje que hay que transmitir es que hay que fiarse de las fuentes correctas, y que las vacunas en general han demostrado tener una eficacia importante para reducir los contagios por COVID y reducir la incidencia de COVID grave, que es casi que lo más importante, porque esto disminuye la presión hospitalaria, los ingresos en UCI, etc. Pues sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente. Y, por ejemplo, los bulos, yo hace poco escuché un audio que me hace mucha gracia, que cogen, por ejemplo, términos técnicos como lo que dijo del ARN, que a lo mejor mucha gente no sabe ni qué es eso, pero ya cogieron ese término para decir, es que te van a modificar el ADN. Entonces, eso, que por favor hagamos caso a la ciencia. Yo, si algo he aprendido de esta pandemia, es aferrarme a la ciencia, a ir a las fuentes fiables de médicos, y a cada que me traía alguien un bulo se los desmontaba en el momento. Pues muchísimas Más que de gracias, médicos, Rocío. Fernanda, discúlpeme que le interrumpa, más que de médicos, de De instituciones. O instituciones, sea, efectivamente. hay instituciones que son las que publican recomendaciones, lineamientos, y detrás de esas instituciones hay una serie de médicos, profesionales sanitarios, científicos, epidemiólogos, etcétera, que son los que han consumido esa información para traducirla en una recomendación, Sí. ¿sabe? Entonces, De hecho, hay, he estado yo consultando en la OMS y la información que ponen, digo, es que es muy entendible. Incluso cuando me metí a mirar por ejemplo, lo del COVID, que claro, hay un montón de términos, pero, por ejemplo, hay cosas entendibles que nos pueden sacar una duda y no creernos un bulo, por ejemplo. Que eso, que nos sí, tenemos de que todas fiar. formas yo, Sí.
Yo creo que la información científica hay que dejársela a la gente que entiende la información científica, porque al final es un lenguaje técnico. Entonces, la información que debe recibir la población general tiene que ser información que esté a un nivel de entendimiento adecuado para la población general. A mí me habla un astrofísico y no le entiendo nada, porque no es mi lenguaje técnico, evidentemente. Entonces debe estar a un nivel adecuado y segundo, debe venir de una fuente fiable. Y eso es lo que hay que transmitirle al resto de personas. Alguien que sube un vídeo a YouTube, alguien que pasa un vídeo en Facebook o alguien que hace una llamada como la que estamos haciendo por Zoom, puede no ser una fuente fiable. Y eso es lo que todos debemos conocer. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias de verdad por participar en este podcast. Y bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? Veo que tiene solamente Twitter, ¿verdad? Sí, tengo mi cuenta de Twitter, que es la que, pues ahí es por donde más escribo, la verdad. El resto de redes sociales las utilizo muy poco. Entonces en Twitter estoy como Dr. J. Carriel M. Dr. J. Carriel M. Ok, yo tenía aquí apuntado otro, pero mejor que lo corrija usted. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a usted, Fernanda. Para finalizar, amigos, deciros que entre las lecciones que me está dejando esta pandemia está la de fiarme mucho más en la ciencia, valorar el presente y ser agradecido con lo que tengo, incluso en momentos difíciles. Cuando estuve ingresada en el hospital por COVID, seguí agradeciendo por mi salud, ya que aunque lo estaba pasando muy mal, había gente que estaba peor que yo. Me ha enseñado también esta pandemia que no me tengo que quedar estancada, que tengo que buscar herramientas, formarme más, desarrollar habilidades, descubrir nuevos horizontes. Deciros también que es verdad que la vacuna no es obligatoria, pero meditarlo e informarnos sobre ella sí que debería serlo, ya que en este momento es crucial para frenar la pandemia. Si has decidido no ponértela, estás en tu derecho, pero que no sea en base a un bulo y tampoco incidas en las decisiones de otros. Espero que el programa de hoy os haya gustado. Va dedicado a los que no lo consiguieron y a los que siguen luchando. Os recuerdo que un podcast a colores está en las redes sociales. Os agradezco vuestra interacción ya que me ayuda a crecer. Si te gusta, comparte, dale me gusta, ya que eso ayudará a que más gente me vea. Recuerda, proyecta tus sueños, trabaja por ellos y sonríe a la vida. Nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo y cuidaros mucho.